Mamá, si realmente me amas, el mejor regalo que podrías darme hoy sería desaparecer de mi vida para siempre. La frase resonó como un trueno dentro del salón de bodas del Parador de la Alhambra. Por un instante eterno, el mundo, de yo, ti, giraron los violines que tocaban una pieza romántica en vivo, se apagaron como si alguien hubiese cortado el hilo del tiempo. El murmullo alegre de los invitados desapareció. Las copas de cava dejaron de tintinear. Todo se volvió silencio. Yo estaba allí, de pie, con mi vestido rojo granate, el único que pude comprar en el mercadillo de segunda mano, después de pagar la mitad de la boda. Sostenía una copa con las manos arrugadas por los años de costura, cuando mi hija, Estela, me disparó esas palabras frías como la nieve de Sierra Nevada en sus ojos, antes chispeantes de inocencia, ahora endurecidos por un orgullo ajeno. No mostraban ni un ápice de remordimiento. Llevaba el vestido blanco que yo misma había ayudado a elegir, uno que costó 3 meses de mi pensión, y aún así me miraba como si fuera una intrusa. Me temblaron un poco las piernas, pero no dije nada. Alrededor, los invitados, más de 200, muchos de ellos gente bien de Granada, giraron sus cabezas como si de un espectáculo de teatro se tratara. Algunos susurraban detrás de abanicos de encaje, otros simplemente me observaban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Está bien, mi amor, respondí finalmente, con voz serena. Sí, eso es lo que realmente deseas. Lo respeto, Lopra, dije sin levantar el tono, sin rabia, sin llanto, solo con la calma de quien ha comprendido que hay batallas que no se deben luchar, amores que necesitan distancia para poder ser entendidos. En Estela, parpadeó sorprendida. Quizás esperaba que me derrumbara, que suplicara, que hiciera una escena, pero ya no era la madre que se quebraba ante su desprecio. Yo había sobrevivido guerras más largas que esta. Dejé la copa sobre la mesa más cercana, con la misma delicadeza con la que se deja una reliquia familiar. El sonido del cristal sobre la madera tallada resonó como un punto final. A ella con pasos lentos, medidos, y por un momento pensé en acariciarle la mejilla como cuando era niña y tenía fiebre. Pero no, ella había marcado la distancia. Yo simplemente respeté su límite. Le di un beso en la frente, tan suave como el roce de una mariposa, y le susurré: que seas muy feliz, Estela. Y me giré, caminé hacia la salida, mientras los tacones viejos, pero brillantes, lustrados, esa misma mañana con esperanza, resonaban contra el mármol como campanadas de despedida. No lloré, no miré atrás. Los invitados se apartaban a mi paso como el mar ante Moisés. Algunos bajaban la mirada, otros murmuraban: no puedo creer que le haya dicho eso a su madre. Esa mujer tiene más clase que todos aquí juntos. Why? Sin embargo, todo me daba igual. Cuando llegué a las puertas de cristal, me vi reflejada, una mujer de cabello canoso, con arrugas que contaban historias, con ojos que aún brillaban. No era la madre de la novia, era Carmen, y Carmen estaba viva en la brisa nocturna. Me acarició el rostro como un abrazo. Bajé las escaleras del parador sin apuro y caminé hasta la parada del autobús. Saqué mi móvil antiguo, el que Estela siempre criticaba por cutre, y marqué un número que conocía de memoria. Laura, soy Carmen. Necesito verte mañana temprano. Tenemos trabajo por hacer. Al día siguiente, a las 8 en punto, estaba frente a la oficina de Laura, mi notaria y amiga de toda la vida. Olía a café recién hecho y papeles viejos. Después de tu llamada, revisé todos tus documentos, dijo mientras se sentaba. Dime qué necesitas. Abrí mi bolso y saqué una carpeta amarilla llena de escrituras, contratos y recibos. Quiero vender la casa, la de la calle Ladrón del Agua, donde vive Estela. ¿Estás segura de esto, Carmen? Es una decisión drástica. Cerré los ojos. Vi los años de sacrificios, los turnos dobles en el taller de costura, los vestidos cosidos de madrugada, la fiesta de los 15 de Estela, mi máquina de coser vendida para pagarle la universidad privada, las veces que ella se avergonzó de mis manos curtida, de mi acento andaluz. Y entonces respondí: sí,
Estoy completamente segura, a nada en esta vida es gratis. Ni siquiera el amor de una madre tiene que tolerarlo todo. Laura asintió. Y así empezó mi nueva vida. El aire de la mañana en Granada tenía ese aroma limpio y fresco que solo existe. Después de tomar una decisión difícil, me sentía liviana, così flotando, mientras salía de la notaría con los papeles firmados. La casa ya no era solo una estructura de piedra y tejas, era un símbolo, y yo había decidido soltarlo. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó Laura, mientras guardaba los documentos en su archivador. Don Manuel me ofreció su habitación de huéspedes. Es temporal, pero suficiente en Don Manuel, mi vecino de toda la vida. Era viudo desde así a más de una década. Compartíamos muchas tardes de charla en el balcón, observando cómo las bugambilias trepaban por la reja del patio. Cuando lo que había pasado, no dudó un segundo. Aquí tienes una llave y café caliente todas las mañanas. Esa misma tarde comencé a embocar cajas de cartón, cinta adhesiva y un silencio solo interrumpido por el zumbido del ventilador. Saqué del armario el vestido de la primera comunión de Estela, blanco, con bordes de encaje y un moño que había cosido a mano. Acarici la tila, con una nostalgia que dolía. Esta nunca fue tu casa, Estela. Esta es mi casa, comprada con mi dinero, con mis años de trabajo. Recordé esa frase, como si la acabara de pronunciar. No la dije con rabia, sino con claridad. Durante, Estela había vivido allí como si fuera suyo. Nunca pagó los impuestos, ni las facturas, ni el arreglo del tejado, cuando se filtró la lluvia. Yo lo había hecho todo. Por amor, sí, pero también por costumbre. Una costumbre que acababa de romper mientras se envolvía en papel periódico. Mi máquina de coser, la nueva, la que había comprado con mis ahorros, después de vender la anterior, para pagar su universidad, sonó mi teléfono. Número desconocido, doña Carmen. Soy Rosario, la vecina de al lado. Perdone que la moleste, pero hay un problema. Rosario era una mujer mayor, siempre amable. A diferencia de Estela, que la trataba como si fuera parte del mobiliario urbano, que ha pasado, vinieron unos agentes inmobiliarios a colocar el cartel de se vende. Estela llegó como una furia directo del aeropuerto. Está gritando, llorando, diciendo que tiene que haber un error. Pude oírla de fondo, esa voz que tantas veces había usado para pedir cosas, para exigir, para manipular, pero ahora sonaba diferente, más aguda, más desesperada. ¿Está Daniel con ella?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, señora, está sola. Nadie le contesta el móvil. Según dicen, colgué y volví al trabajo. Guard la foto de Estela a los 5 años, sonriendo sin un diente, vestida como princesa. Yo había trabajado noches enteras para poder comprar ese vestido. No te odio, mi amor, pero tampoco puedo seguir siendo tu red de seguridad. Mientras tú juegas a ser adulta. Las horas pasaron, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de texto, llamadas perdidas, más mensajes. Mamá, ¿qué pasa con la casa? Los del cartel dicen que tú la vendiste. Eso no puede ser cierto. Fui al banco y mis tarjetas no funcionan. ¿Por qué me haces esto? Pero no respondí. Por primera vez en décadas, no sentí la necesidad de justificarme al anochecer. Escuché el coche de Estela frenar en seco frente a la casa. Sus tacones resonaban sobre el mosaico del pasillo como tambores gigantescos. Abrió la puerta de mi habitación de golpe. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Por qué vendiste mi casa? La miré desde la única silla que quedaba, despeinada, con maquillaje corrido. Aún llevaba la ropa del viaje, por primera vez en mucho tiempo. No era la imagen de perfección que tanto se esforzaba en mostrar. Era humana. Esta nunca fue tu casa, Estela. Vivías aquí porque yo te lo permití. Ansé desplomó al suelo. Sus piernas, esas que tanto había mostrado en vestidos caros, ya no la sostenían. No entiendo por qué me odias tanto. ¿Es por lo que dije en la boda? No, lo decía en serio. Estaba estresada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las bugambilias que planté cuando ella era niña cubrían toda la pared del jardín. Pronto serían de otra familia. No te odio, mi amor, pero no puedo seguir siendo quien sostiene todo
mientras tú te niegas a sostenerte a ti misma. Ayer me pediste que desapareciera de tu vida y estoy cumpliendo tu deseo. A nada en esta vida es gratis. Ni siquiera el amor de una madre tiene que tolerarlo todo. Ella me miró con lágrimas negras recorriendo su rostro. Pero soy tú, hija. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a vivir? En un lugar donde no tenga que esconder quién soy, donde no tenga que disculparme por mi trabajo, por mis manos o por mi historia. No grité, no Lori. No la abracé, solo salí, dejé atrás los recuerdos, los reproches, las noches de fiebre, los primeros pasos, los cumpleaños, los desaires. No era venganza, era libertad. La habitación en casa de don Manuel era modesta, pero cálida. Las ventanas daban al parque donde solía llevar a Estela cuando era niña. Cada mañana Manuel preparaba café y charlábamos de cualquier cosa, el tiempo, los vecinos, los pájaros del balcón. Yo cosía en silencio por las tardes, reparando viejos retazos de ropa. Y de vida, una semana después, Laura me llamó. Carmen, tenemos una oferta por la casa. Una pareja joven con 2 niños. Se enamoraron del jardín. Ofrecen el precio completo. Miré por la ventana. 2 niñas jugaban a perseguirse alrededor de un banco. Sí, Laura acepta la oferta. Que otra familia tenga una oportunidad de empezar donde yo decidí terminar. Cuando Carmen se marchó de la casa, Estela se quedó sola en el umbral de una vida que nunca había aprendido a sostener. La noticia de la venta se propagó rápido. Los agentes inmobiliarios aparecieron 2 días después con una carpeta llena de visitas programadas. Estela aún caminaba por la casa como un fantasma, pata de baño y sin rumbo. Daniel, su recién estrenado marido, fue el siguiente en marcharse. No puedo seguir con esto, Estela. Pensé que tenías algo a tu nombre, una propiedad, un fondo, algo. ¿Me estás dejando por dinero?, preguntó ella, incrédula. Estoy dejando una mentira. Y con eso, Daniel empacó su maleta de piel, subió al coche y desapareció de su vida sin siquiera mirar atrás. Esa noche, Estela se sentó sola en el suelo de la cocina, abrazaba sus rodillas. La casa, antes llena de perfumes, vestidos, flores y espejos, ahora le devolvía solo ecos. Por primera vez en años, no tenía a quien llamar. Ni papá, Marco, respondía sus mensajes. Solo uno, Secuan. No tengo sitio para ti a largo plazo. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, desespero y silencio. La electricidad fue cortada. Después, el gas. Finalmente, los agentes le pidieron amablemente que desalojara. Ella firmó los papeles con manos temblorosas. Una semana después, con apenas 2 maletas, Estela se mudó a un pequeño estudio en el barrio de Saidín. Un lugar que jamás había pisado antes. Le parecía un mundo aparte. Paredes, desconchada. Vecinos que colgaban la ropa en balcones. Un perro que ladraba todo el día en el edificio de al lado. Al principio, lloró cada noche. No por la casa, no por Daniel, sino por la certeza de que nadie la iba a salvar. Esta vez, Estela comenzó a buscar trabajo. Low-Q envió currículums a boutiques, tiendas de moda, gabinetes de estética, pero nadie llamaba. En cada entrevista, su falta de experiencia laboral se volvía una barrera insalvable, hasta que un día, en una cafetería de barrio llamada Café de Sol, vio un cartel pegado en la puerta: Se busca camarera. Jornada parcial, experiencia no necesaria. Entró, derrotada, pero decidida. El dueño, Luciano, un hombre de unos 50 años con bigote espeso y manos grandes, la miró con desconfianza. ¿Alguna vez has trabajado en hostelería? No, pero aprendió rápido y necesito el trabajo. Al día siguiente empezó. El primer turno fue un infierno. No sabía usar la máquina de café. Se le cayó una bandeja con zumos. Un cliente se quejó porque tardó 15 minutos en traer la cuenta. Al final, Deltra tenía ampollas en los pies y las manos le olían a detergente industrial. Volvió a casa llorando, pero volvió al día siguiente, y al siguiente. Una tarde, después de cerrar, se quedó sentada sola en una de las mesas. Luciano le trajo un helado de vainilla, el más barato del menú. Ella lo miró como si fuera un manjar. Te lo ganes. Hoy no rompes. Nada, gracias.
Mientras comía, sintió algo distinto. Una pequeña chispa. No era felicidad. Era algo más crudo, más real. Nunca un helado me había sabido tan dulce. Los días se convirtieron en semanas. Estela aprendió a estirar el sueldo, a elegir entre pagar la factura de luz o comprar una blusa nueva, a planchar sus uniformes, a reparar los botones sueltos. Por primera vez usó hilo y aguja por voluntad propia en una noche. Al llegar a casa, encontró una caja que su madre había dejado en la portería semanas atrás. Dentro había cosas suyas, fotos, un peluche viejo y una nota en letra firma: no te odio, pero no puedo sostenerte mientras tú te niegas a caminar sola. Mamá se quedó mirando la nota por largo rato. No lloró. En un domingo, caminando por el parque, vio una madre empujando a su hija pequeña en un columpio. La niña gritaba de felicidad. La madre reía con los ojos brillantes. Estela se sentó en un banco cercano. Allí solía ir con su madre Angie. Le enseñó a montar en bici a Nale. Le curó la rodilla. Cuando cayó, por primera vez, Ann cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo. La voz que emergió de dentro no fue la de la niña exigente, sino la de una mujer rota. Why en proceso de recomposición. Aprendí lo que debiste haber sentido todos esos años, trabajando para darme todo lo que yo daba por sentado. Esa misma noche, marcó el número de su madre. Esperó 2 tonos, mamá, dijo, y su voz tembló como una hoja en otoño. ¿Podemos vernos, por favor? Solo necesito hablar contigo del otro, Laro, Hubo, Silentio. Luego, una respuesta suave, pero firme: ¿dónde te gustaría que nos viéramos? En el parque, donde solíamos ir cuando era pequeña. Dentro de una hora, Estela colgó, y por primera vez desde su caída, se sintió lista, lista para mirar a los ojos de la mujer que había dado todo por ella, lista para pedir perdón, y quizás para comenzar de nuevo. El parque estaba tranquilo esa tarde. La brisa de primavera agitaba suavemente las hojas de los árboles, y los últimos rayos del sol se filtraban entre los bancos de piedra. Era el mismo lugar donde años atrás solía empujar a Estela en los columpios, donde curaba sus raspaduras con besos y papel higiénico de emergencia, donde le había enseñado a soltar el miedo y pedalear. Solo Ann Carmen llegó puntual. Llevaba un pañuelo de lino anudado al cuello y una chaqueta ligera que había cosido ella misma hacía años. Caminaba despacio, con paso firme, como quien no tiene prisa pero sí propósito. La vio antes de que Estela la notara. Estaba sentada en el banco de siempre, con la mirada perdida en el estanque donde unos patos nadaban sin preocupaciones. Tenía la espalda encorvada hacia adelante, las manos entrelazadas, y una expresión que ya no era arrogancia ni superioridad. Era y quizás vergüenza. Cuando Estela alzó la vista y la vio acercarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se puso de pie torpemente, como si no supiera si debía correr hacia su madre o mantenerse en su sitio. Mamá, susurró. Fue apenas un suspiro, pero Carmen sintió que ese solo vocablo llevaba años de dolor, confusión y nostalgia. Ann se sentaron juntas, separadas por una prudente distancia. Ann silencio, Ann solo el sonido del viento y las risas lejanas de una familia jugando con una pelota. «Te ves bien», dijo Estela, con una voz más baja que de costumbre. «Gracias», respondió Carmen con suavidad. «Ann, tú te ves cansada». Ann Estela soltó una risa breve, sin alegría. «Es una forma amable de decir que me veo fatal, Ann. Y tienes razón, me siento fatal». Ann volvieron a quedarse en silencio, hasta que Estela, con un temblor en la mandíbula, habló. «Daniel firmó los papeles de divorcio la semana pasada. Se llevó todo, Ann. Y no me sorprende. Al final me di cuenta de que no estaba enamorado de mí, sino de la versión de mí que podía pagar con tarjetas que no eran suyas». Ann Carmen asintió levemente. No dijo: «Te lo advertí». «No hacía falta». «¿Dónde estás viviendo?», preguntó después de una pausa. «Conseguí un estudio pequeño en el Saidín y un trabajo en una cafetería. No es glamuroso, pero es mild. Y lo pago yo». Había un dejo de orgullo en su voz, como si al pronunciar esa última frase
hubiera respirado aire limpio por primera vez. ¿Cómo es trabajar en la cafetería? Estela suspiró. Al principio fue horrible, no sabía nada, los pies, me gritaban los clientes, me regañaban por cada error, pero aprendí a preparar café, a limpiar rápido, a ser amable, incluso cuando no me apetecía. La miró. Por fin, directo a los ojos. Y aprendí otra cosa, mamá. Aprendí que se siente ganarte cada euro con tus manos. Aprendí a elegir entre comprar pan o una blusa. Aprendí lo que tú debes haber sentido durante tantos años. Ann Carmen sintió un nudo en la garganta, apretó las manos sobre su regazo para no quebrarse. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así, pero también sabía que no podía precipitarse, mamá, continuó Estela, y ahora sus ojos se desbordaban. Vengo a pedirte perdón, Ann, por lo de la boda. Sí, pero también por los años de tratarte como si fueras invisible, por avergonzarme de tu trabajo, por creer que lo merecía todo sin dar nada a cambio. A las lágrimas corrían sin resistencia por sus mejillas, negras por el rímel corrido, sinceras por primera vez en años. Y también vengo a darte las gracias, porque aunque en su momento sentí que me habías abandonado, ahora sé que me diste el regalo más valioso que una madre puede dar. Me obligaste a crecer. Aprendí lo que debiste haber sentido todos esos años trabajando para darme todo lo que yo daba por sentado. Carmen cerró los ojos un momento. Las palabras entraron como bálsamo sobre heridas viejas, pero al abrirlos, su mirada seguía firme. Estela, acepto tus disculpas. Me alegra saber que has aprendido a valorarte. ¿Eso ya es un primer paso? ¿Podemos intentar reconstruir lo que teníamos?, preguntó Estela, con esperanza, pero sin exigir. En Carmen se la quedó mirando largo rato. Ya no era una niña mimada, ni una joven arrogante, era una mujer golpeada por la vida. Pero en proceso de reconstrucción, podemos intentarlo, respondió con calma, pero bajo condiciones diferentes. Ya no soy la madre que calla, ni la que cede ante todo. Esta vez nos encontraremos como dos mujeres que se respetan. Estela sintió, con los labios temblándose. Quedaron allí un rato más, observando a una madre joven empujar a su hija en un columpio cercano. Mamá, dijo Estela, después de un largo silencio, quiero pedirte algo más, pero necesito que sepas que si dices que no, lo entenderé completamente. ¿Qué es? Quiero aprender a coser, no para dejar la cafetería, sino porque quiero conocer esa parte de ti que nunca valoré. Quiero entender lo que te daba orgullo, lo que hiciste con amor todos esos años. Ann Carmen se quedó sin palabras por un momento. Durante años había soñado con enseñarle, pero Estela siempre lo había rechazado, considerando la costura como algo anticuado y poco sofisticado. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Lo estoy. Sé que requiere paciencia, sé que no es fácil, pero tengo tiempo. Tengo ganas de aprender algo que realmente vale la pena. No es solo aprender a coser, es sobre aprender a crear algo hermoso con tus propias manos, sobre desarrollar paciencia cuando las cosas salen mal, sobre encontrar satisfacción en el proceso tanto como en el resultado. Carmen sonrió por primera vez desde que llegó. Está bien, empezamos el sábado. Ann, pero te advierto, voy a ser una maestra exigente. No esperaría menos de ti, respondió Estela con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Ann se abrazaron. No fue el abrazo fugaz de compromiso, fue un abrazo real, tan largo que curaban, y en ese instante, entre las agujas del pasado y el hilo del presente, comenzaron a tejer algo nuevo, algo que ni siquiera el tiempo ni el orgullo, ni los errores podrían deshacer. En el primer sábado, Estela llegó puntual a casa de don Manuel, donde Carmen vivía temporalmente. Traía una libreta nueva, un bolígrafo azul y una mezcla visible de nerviosismo y entusiasmo. Llevaba puesta una blusa sencilla y el cabello recogido, sin maquillaje, como si por fin no estuviera tratando de parecer alguien más. Buenos días, mamá. Buenos días, alumna. Carmen sonrió mientras la guiaba hasta el rincón del salón donde había montado su estación de costura. Sobre la mesa de madera había una tela de algodón blanco, una regla metálica, tiza de sastre y una caja con hilos de todos los colores. Hoy vas a aprender algo muy sencillo,
pero muy importante. Una costura recta. Estela abrió la libreta con entusiasmo. ¿Y si me sale torcida? Entonces lo repites y lo repites y lo repites hasta que te salga bien. Aquí no hay atajos. A la maestría no tiene atajos, Estela. Pero tienes algo más valioso. ¿Estás dispuesta? Los primeros días fueron un desafío. Estela, sus dedos, se frustraba con el enhebrado, se olvidaba de medir 2 veces antes de cortar. Pero Carmen, aunque exigente, tenía una paciencia que solo una madre artesana podía sostener. Poco, Estela comenzó a entender, comenzó a mirar las telas con otros ojos, a apreciar la simetría, a respetar el silencio entre puntada. Empezó a sentir el hilo tensarse en sus dedos, como si fueran los latidos de una nueva vida que estaba aprendiendo a hilar en paralelo. La vida de Carmen también estaba floreciendo. Desde que había confeccionado aquel vestido de novia para la hija de una clienta adinerada. Las solicitudes no paraban de llegar. Brenda, la dueña de la boutique Elegancia, le propuso convertir un pequeño rincón del local en su atelier personal. Quiero que tengas tu espacio, Carmen. Las clientas vienen por ti. Tu nombre empieza a sonar en toda Granada. Así nació el rincón, que pronto sería bautizado como Herencia de Hilos. Era un espacio modesto, poro luminoso, una gran mesa de corte, un espejo de cuerpo entero, de coser industriales, las fotos de sus creaciones más especiales, el vestido de quinceañera bordado con flores, el vestido de gala azul noche, para una mujer que asistía a la ópera, el primer vestido de novia que hizo a los 22 y, en un lugar especial, el vestido que Estela usó en su graduación. Nunca supe cuánto tiempo te había tomado hacerlo, mamá, dijo Estela un día, mirándolo con lágrimas en los ojos. 3 semanas, y cada puntada iba llena de esperanza. Con el tiempo, Brenda comenzó a organizar pequeños eventos en la boutique, donde Carmen mostraba sus técnicas de bordado a mano, plisado y remate invisible. Pero fue Estela quien tuvo la idea que cambiaría todo. ¿Y si hacemos talleres para otras mujeres, para chicas que quieran aprender como yo, incluso para madres e hijas que quieran compartir esto juntas? Carmen la miró, sorprendida. ¿Estás hablando en serio? Más en serio que nunca. Esto me cambió, mamá. Puede cambiar a otras. También en Brenda se entusiasmó con la propuesta. Ofreció espacio, materiales y promociona, y así, en una tarde nublada de otoño, se colgó el cartel en la vidriera del taller Herencia de Hilos. Taller de costura madre e hija. Aprender, crear, sanar. La respuesta fue inmediata. El primer grupo de alumnas incluía de todo: una madre soltera que quería hacer los uniformes escolares de sus hijos, una adolescente que soñaba con estudiar diseño de modas, una señora mayor que había dejado de coser tras la muerte de su esposo y quería volver a sentirse útil. Estela, con su libreta en mano, ayudaba con los primeros pasos. Carmen guiaba las manos temblorosas, corregía posturas, contaba anécdotas que hacían reír a todas. Una tarde, mientras Estela organizaba los hilos por colores, Carmen la observó con orgullo silencioso. Por primera vez en décadas. No eras solo mi hija, eras mi compañera, mi cómplice, y también mi herencia viva. Una semana después de la apertura oficial del taller, Carmen recibió una carta con membrete legal. Era de Laura, su notaria. Hilda, decía la carta: necesito verte. Hay un asunto importante que debo discutir contigo. Carmen fue puntual a la cita, como siempre. Laura la recibió con una mezcla de emoción y solemnidad. ¿Recuerdas a la señora Medrano, la madre de la novia, para quien hiciste aquel vestido el año pasado? Sí, claro. Fue una clienta muy especial. Murió hace 2 semanas y antes de fallecer, modificó su testamento. ¿Te dejó algo? Carmen palideció. Laura abrió un sobre y le entregó una carta manuscrita con una caligrafía elegante. Querida Carmen, gracias por el vestido que le hiciste a mi hija. Pero, más que eso, gracias por la forma en que me hablaste de tu trabajo, de tus años, de tu hija. Tu amor se notaba en cada puntada. Por eso, te dejo mi casa en la calle Elvira. Quiero que allí enseñes tu oficio a mujeres que, como tú, merecen
una segunda oportunidad. También te dejo una suma para que empieces ese sueño. El mundo necesita más mujeres como tú. Con gratitud eterna, Elena Medrano. Carmen leyó la carta con las manos temblorosas y lágrimas cayendo sin pudor. ¿Es real?, preguntó. Tan real como tu historia, Carmen. Esa casa es tuya y ahora también de todas las mujeres que vas a ayudar en esa noche. Al regresar al taller, Carmen le contó todo a Estela. Ambas lloraron, rieron y soñaron en voz alta. Vamos a convertir esa casa en el centro de costura más hermoso de Granada. Vamos a enseñar a mujeres que no tienen nada a crearlo todo. Vamos a coser futuros, una puntada a la vez, y así, de los hilos invisibles de una historia rota. Madre e hija comenzaron a tejer algo nuevo, a no solo vestidos, sino esperanza, 6 meses después de recibir la herencia de la señora Medrano. El número 28 de la calle Elvira ya no era solo una casa antigua con techos altos y azulejos de época, era otra cosa. Era un corazón latiendo en el centro de Granada, no, el Centro de Artes Textiles. Elena Medrano abrió sus puertas un sábado por la mañana, bajo un cielo limpio de primavera y con el aroma de jazmines en el aire. Frente a la puerta, una cinta roja brillaba bajo el sol a su alrededor. Más de 50 mujeres esperaban para entrar. Había madres solteras, adolescentes tímidas, abuelas entusiastas y mujeres migrantes con manos que sabían del trabajo duro, pero no del hilo fino, todas con la misma ilusión en los ojos. Al aprender, crear, cambiar, Estela estaba nerviosa. Llevaba un delantal nuevo que había cosido ella misma, color crema con su nombre bordado a mano. Se ajustaba las mangas, mientras miraba la hora cada 2 minutos a Carmen. En cambio parecía estar en paz. Su cabello recogido en un moño bajo, su blusa blanca planchada con esmero en sos, hoyos, una serenidad firme, como la seda bien tensada a las 10 en punto. Don Manuel, el vecino y amigo fiel, cortó la cinta con unas tijeras doradas. En nombre de todas las mujeres que alguna vez cosieron en silencio, hoy declaramos este lugar abierto. Los aplausos llenaron la calle en el interior del centro. Era una mezcla de elegancia y calidez. Las paredes estaban adornadas con fotografías de vestidos, retratos familiares, y frases bordadas como mantras en crear es sanar en cada puntada. Cuenta una historia, a las manos también piensan. Había 3 salas de clase, un taller principal con 12 máquinas, una biblioteca de moda y un jardín interior, donde el jazmín se trepaba por las rejas. En una esquina, una mesa de exposición mostraba los trabajos de las primeras alumnas. Brenda, la dueña de la boutique original, llegó con flores frescas a Luciano. El dueño de la cafetería donde trabajaba Estela trajo bizcochos caseros a Laura, la notaria. Sonrió desde el fondo con los ojos brillosos, pero la sorpresa llegó cuando Carmen, al girar hacia la entrada, vio a Marcon. Vestía traje gris y una expresión que no le había visto en décadas. En humildad. Hola, Carmen. Marco no quería interrumpir. Solo vine a pedirte perdón. No solo por haberte abandonado hace 30 años, sino por no reconocer la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Carmen Lowe miró. Durante años, su sola presencia le provocaba un nudo en el estómago. Pero ahora, no, ya no necesito tu disculpa, Marco, pero la acepto, porque el perdón me libera a mí, no a ti. Podemos ser amigos, por Estela, por la familia que alguna vez fuimos, podemos ser cordiales, pero la familia que importa está aquí, en este dolor, en esta comunidad. Asintió y se marchó en silencio en esa noche. Cuando todas se habían ido, Carmen y Estela se quedaron solas en el patio trasero del taller. Las luces cálidas colgaban sobre sus cabezas. El sonido de las tijeras ya no resonaba, pero el eco de todo lo vivido. Si en Estela se sentó en un banco de madera, mirando las bugambilias que Carmen había plantado semanas antes. Mamá, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Carmen sonrió. Jamás. Cuando me humillaste en tu boda, pensé que te había perdido para siempre. Nunca imaginé que ese dolor sería el catalizador
para encontrarnos de verdad. Anestela bajó la mirada. A veces pienso que tenía que perderte para valorarte, que tenía que perder todo lo superficial para descubrir lo que realmente importa. Ann Carmen le tomó la mano. ¿Sabes qué aprendí yo? Que el amor verdadero a veces requiere dejar ir en a veces. La mejor forma de salvar a alguien es permitir que se salve a sí mismo. Y yo aprendí, respondió Estela, que el amor de una madre es como una semilla. Puede estar enterrado por años, pero si encuentra tierra fértil, florece más hermoso que nunca. Se abrazaron bajo las estrellas. Saint-Beuve, sin prisa, solo madre e hija, por fin, encontrándose desde el respeto, la verdad y el hilo invisible del amor. Al día siguiente comenzaron las primeras clases oficiales. Las risas llenaban las aulas, las agujas se movían como si bailaran, las mujeres hablaban de sus sueños mientras cosían, An abrir su tienda, diseñar su vestido de boda, regalarle un uniforme a su hija, y Carmen, en el centro de todo, guiaba, corregía, inspiraba a Ann. Ya no era la madre de Estela, ya no era la costurera que trabajaba hasta tarde, ahora era Carmen, Ann maestra, Ann artista sembradora de futuros, y Estela era su mejor puntada. Gracias por escuchar esta historia, gracias por acompañarnos en este viaje de madre e hija, una historia que nos recuerda que nunca es tarde para pedir perdón, para reconstruir lo roto, para encontrar nuestro valor ahora. Queremos preguntarte a ti, ¿qué estarías dispuesto a coser si tuvieras entre tus manos el hilo del perdón y la aguja del amor? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Nos leemos. Equipo de herencia de hilos.